Hola traders, ¿cómo están? En este video voy a traerles dos operaciones cortitas que hice probando un poco en el Nasdaq a través de la plataforma eToro. Una de ellas yo la publiqué el viernes previo a hacerla, ya viendo más o menos que se podía dar este tipo de movimiento. Así que, bueno, acá les explico cómo hice dos operaciones que fueron bastante rentables, donde entre las dos se hizo más de un 60-70% del capital invertido para esa operación, Maravillosa jugada. con mucho apalancamiento y aplicando más que nada unos indicadores que voy a mostrar ahora, pero sobre todo lo que es el análisis técnico común y el sentido común también aplicado a todo esto. Bien, entonces para no para ver que no es necesario por ahí tener a veces un instrumental demasiado exigente al respecto, sino conociendo bien qué implica cada indicador y aplicando un análisis técnico relativamente puro. Bien, voy a ir mostrándoles un poco el gráfico. Eh, Básicamente la primera operación que yo fue la que publiqué en el Instagram. Yo la publiqué cuando vi más o menos que el activo estaba cerca de la zona de los 10.935 puntos que yo había marcado en el gráfico. Básicamente yo lo que veía era en el gráfico de una hora que teníamos una mecha acá bastante importante, bien, que marcaba un soporte en 10.935,25, que justo es el valor que está ahí al costado. Y veía un movimiento acá a la baja bastante fuerte, pero que todavía no llegaba hasta este valor. Em, Cuando me pasaba 5 minutos veía que existía una posibilidad de que fuera a testear este valor y claramente era un nivel importante porque vemos la mecha que dejó acá, porque vemos que en el ATR tenemos un incremento importante de la volatilidad, lo mismo que sucedía en esta situación, y adicionalmente teníamos una divergencia bajista en este, perdón, una divergencia alcista en este indicador, porque acá tenemos mínimos, digamos, ascendentes y acá teníamos mínimos descendentes por poquito. Bien, entonces teníamos en una hora esta situación gráfica donde una posibilidad de un soporte testeado que aparentemente podía ser bastante importante, con volatilidad y con divergencia. ¿Qué pasaba cuando nos íbamos a 5 minutos? Cuando nos íbamos a 5 minutos, llegábamos a este movimiento acá, bien bajista, y vemos que está esta vela roja con el indicador con mucha fuerza a la baja, y vemos que deja una pequeña mecha. Acá teníamos la posibilidad de hacer una entrada extremadamente agresiva, justo sobre la zona del soporte en 10.935 puntos, con un stop, digamos, teniendo en cuenta que el ATR estaba alrededor de los 35 puntos, por lo menos unos 20 puntos abajo, digamos, hasta la zona de 10.910, ¿bien? Em, y la segunda alternativa era, si no, esperar ya una vela más de confirmación, como se dio esta, o incluso una especie de pullback que se suele dar en este tipo de reversiones donde hay un movimiento y acá se ve, ahí voy a ampliar un poco más el gráfico, se ve otro pequeño contramovimiento. Bien, yo la entrada la tomé más o menos en los 10.975, creo, que sería más o menos en esta zona. Y los objetivos que había planteado era primero los 11.000 porque eran una zona de resistencia por ser un número redondo importante. Y luego teníamos otra zona de resistencia que la había marcado en el gráfico, que es el que subí en el Instagram, que coincidía, digamos, con esta zona de acá. Y además nos permitía hacer esta proyección del movimiento de esta forma, donde vemos que tenemos esta zona que había marcado por ser resistencia previamente en esta vela de acá de 11.070 y estas velas de esta zona que mostré recién, y luego vemos que es una resistencia que funcionó muy bien, llegó hasta ahí. Yo ahí hice la toma de ganancias, fueron
casi 100 puntos, digamos, en total de movimiento. Luego tuvo una corrección y luego fue a buscar la zona del 1.618 de la extensión de Fibonacci, que podría plantearse como otra zona de target del 1.50 y 1.61, como una siguiente zona de objetivo, de take profit, pero yo me basé, como dije, en análisis técnico exclusivamente de soportes y resistencia, solamente acompañado de otros indicadores para acompañar el análisis, pero fue con soporte y resistencia. Hice este análisis de las extensiones y el retroceso de Elliott, pero lo tomé basándome específicamente en soportes y resistencia y utilicé esto más que nada para, combinado con el ATR, establecer cuál era la zona de toma de ganancias. Bien. La segunda, yo el stop lo puse, como entré después, lo puse por debajo de este mínimo, o sea, lo puse alrededor de los 10.920 aproximadamente. Fue la zona de stop que había establecido y después lo fui subiendo en la medida que la operación se puso positiva para mí. Fui dándole un poco de suba hasta ajustarlo en un valor que me quede por encima de cero. Básicamente, en la medida que yo veía que tenía un margen en el movimiento, por ejemplo, cuando estaba por acá, ya, o por acá, lo llevé a 11.000, lo puse más de 11.000 puntos cuando vi que hizo este movimiento acá. Y bueno, y después se me ejecutó directamente la zona de toma de ganancias, del take profit. Bien. Luego, bueno, esa fue la operación que hice el viernes. Y el domingo, siguiendo con este mecanismo, acá vemos abajo que dice 13 de septiembre, que es el domingo. Cuando abre con este gap acá. Y vemos que existe una potencial movimiento de onda 3 en 5 minutos. Que nos indica el oscilador de Elliott. Bien, con una baja en la volatilidad que nos indica también una tendencia relativamente marcada. Entonces, lo que yo veía era que llega a esta zona de 11.180 puntos. La testé una vez, la testé dos veces y en el tercer intento de testeo yo me planteé esta posibilidad con este indicador ya cercano a cero de que esto pudiera ser una onda 4 con una especie de ABC acá y acá arrancaría una onda 5. Bien, entonces me establecí de vuelta unos objetivos y en la zona acá del 61.8, alrededor de los, yo siempre por los dos le pongo un poquito menos, en este caso le había puesto 11.220 creo, o más o menos. Entonces, lo que yo establecí acá era esta zona de objetivo. Hice lo mismo, vi que existía un movimiento alcista previo, el indicador acá marcándonos posible onda 3, alcanzando la zona de 0, y esto implicaría que puede tener un nuevo objetivo de ir a buscar nuevos valores máximos de corto plazo, de cortísimo plazo. Y bueno, me establecí esta zona de 11.220 que también la trabajé un poco desde el sentido del análisis técnico, como dije antes, porque podemos ver, por ejemplo, que tenemos acá una vela bastante importante en esta zona, acá en los 11.230, 11.240, en esta zona de acá. Entonces también era una zona de objetivo potencial. Bien, básicamente así tomé las operaciones. En ambos casos se ejecutaron los take profit y fui moviendo el stop loss en la medida que acá quebró esta zona, que quebró este valor, me moví hacia arriba y puse el stop ya en cero o incluso en ganancia, creo, en algún momento, y luego dejé corriendo la operación. Bien, óptimo hubiese sido entrar por una relación de riesgo-beneficio en la zona cercana al soporte, o sea, entrar en este momento, cuando se pone la primera vela verde acá, en 11.150 puntos. Yo entré más arriba, entré cerca de los 11.170 aproximadamente. Pero bueno, esa fue la forma de hacer la operación. Bien, este fue el análisis previo que se hizo, que es en la primera circunstancia una divergencia que en realidad se dio no solamente en el gráfico de una hora, sino también se daba la divergencia acá en el gráfico de 5 minutos.
si vemos desde acá, no se marcó, ahí está, vemos que también tenemos una divergencia en este gráfico de 5 minutos y en el de 1 hora, por lo tanto, y una zona de soporte, lo cual era una señal bastante probable de rebote. Se marcaron los objetivos, se tomó la ganancia y luego, teniendo en cuenta ya el movimiento previo que tenía, que era potencialmente una onda 3 por el comportamiento del oscilador y del movimiento del precio, especulé con hacer un poquito más en otra operación en una onda 5. Bien, y de esas dos maneras, bueno, ejecuté las operaciones operando en eToro a través de el Nasdaq. Bien, bueno, espero que les haya sido útil, que hayan visto más o menos cómo se pueden operar este tipo de instrumentos, alguna idea básica de las operaciones al respecto. Y bueno, y si les gustó, espero que le den me gusta, cualquier duda lo comentan y los invito a que se suscriban también al canal. Muchas gracias.